Hola, buen día para todos. Bienvenidos nuevamente a este canal. Esta vez voy a compartir información de la página de Raymond Imergit, donde él habla sobre otro genocidio que está sucediendo en manos de otros yihadistas, a manos de otro aliado de Estados Unidos. Una historia que es bastante vieja porque ha sucedido con mucha frecuencia. ¿Y de qué genocidio está hablando él? Está hablando de lo que está sucediendo con los drusos en Suweida, Siria. Simplemente para muchos eso es algo que está pasando y que es nuevo, pero lo que está sucediendo actualmente en Siria no es por ninguna razón nuevo. Ya comenzó, por ejemplo, con el ataque de los alawíes, el grupo al que pertenecía el expresidente de Siria, Bashar al-Assad, donde hace algunos meses fueron bastantes asesinados a manos del nuevo gobierno. ¿Occidente qué hizo? Muy poco, no dijo mucho. Cientos de personas de los drusos fueron asesinados, villas, poblaciones de estos fueron vaciadas literalmente por esta población para huir a sitios de otra protección porque estaban siendo asesinados. Y muchos de ellos que sufrieron esto, que vieron con sus propios ojos cómo su pueblo estaba siendo asesinado masivamente a manos de los beduinos y con cero o nula intervención de su Estado sirio, se preguntan si realmente este es el fin de su pueblo. La violencia supuestamente comenzó cuando los sunitas beduinos, ayudados por unidades militares sirias, comenzaron a atacar villas y pueblos de la provincia de Subeida, una provincia del sur de Siria, muy cercana a Israel, que limita con Jordania y con Líbano, donde viven la mayoría de pueblos drusos de Siria. Lo que sucedió después de que la zona fue recuperada, que fue forzada que fuera recuperada por los ataques que Israel hizo en contra de Damasco, de lo contrario, los drusos habían sido exterminados, es algo que se puede recordar a lo que pasó cuando ISIS gobernaba esa zona. Los musulmanes llegaron gritando Allahu Akbar a la zona donde familias enteras fueron asesinadas. Los drusos fueron decapitados, sus cuerpos fueron mutilados y se dispusieron en la plaza principal del pueblo. Sucedió que todo lo que estaban haciendo estos yihadistas circuló por las redes de Telegram, por canales, donde además los atacantes, fieles musulmanes, mientras que cometían sus actos de valentía contra los drusos desarmados, estaban citando versos coránicos con los cuales estaban justificando el asesinato de los no sunitas. Más de 262 personas civiles drusos, e incluían mujeres, niños, fueron asesinados. Algunos con armas de fuego, otros fueron quemados vivos, es decir, fueron ejecutados. Algunas niñas drusas fueron secuestradas, violadas y abandonadas, otras se les cortaron la lengua, fueron tomadas de sus pueblos por la mano armada de los vecinos beduinos. Muchos de los testigos, los que sobreviven, dicen que las tropas sirias muchas veces no hicieron absolutamente nada con lo que estaba sucediendo, simplemente en algunas ocasiones incluso ayudaron a que esto sucediera. El reformista presidente de Siria, Ahmad al-Sharan, llamado reformista por Occidente, pero que es yihadista que perteneció a Al-Qaeda, el grupo que trabajaba en Siria para alcanzar la paz del Islam, que se llama Al-Nurra, él culpó a las víctimas, dijo que era culpa de los drusos, que ellos incitaron al incidente, cosa que es normal porque eso es cosa usada por ISIS y por Al-Qaeda cuando estaba matando a sus víctimas. Ahora, para librarse de esta carnicería, los drusos huyeron a bosques, a cuevas, a campos improvisados y más de 79.000 de ellos tuvieron que dejar su comunidad, su espacio de vida normal. El clérigo de los drusos dice que esto es una guerra yihadista de exterminio y que el nuevo gobierno, el de Siria, estaba matándolos literalmente, con el aplauso de los moderados. El mundo occidental literalmente está callado ante lo que está sucediendo con los drusos. Ahora, muchos probablemente se preguntan, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué esta guerra desenfrenada en contra de los alawites, en contra de los cristianos, en contra ahora de los drusos? La respuesta se encuentra en Ibn Taymiyya, el jeque del Islam, que vivió más o menos en 1263 a 1328. Él fue un sunita, un reconocido teólogo del Islam, quien además es bastante citado por los musulmanes actualmente en las escuelas del pensamiento islámico y en las mezquitas, y él escribió una fatua. Él era muy famoso porque respaldaba lo que escribía con las fuentes, las palabras de Mahoma. Utilizaba muchísimo el Corán y sobre todo
la suna del profeta del Islam. Él escribió una fatua acerca de los drusos y él no solo llamó al completo asesinato de los drusos en esa fatua, sino que también dio alguna descripción de cómo debe hacerse a cabo este proceso. Él dijo que ningún gobernante musulmán debe fallar en infligir la ira de Alá sobre aquellos que no son musulmanes. Por lo tanto, el presidente sirio, que es un nuevo presidente, pero que hizo parte de Al Qaeda, él debe estar embarcado en esta misión porque él es musulmán. Y él dice, cito, todos los musulmanes están de acuerdo en que ellos, los drusos, son infieles, son kufar. De hecho, quien dude en que sean infieles se convierten en un infiel como ellos. No están a nivel de la gente del libro ni de los politeístas, los murraquines. Más bien están más extraviados que ambos. Es inadmisible incluso comer su comida. Esclavicen a sus mujeres, confisquen su riqueza, pues son hipócritas y apóstatas. Y no se acepta ningún arrepentimiento de ellos. Mátelos donde quiera que se encuentren y sean maldecidos como se describe. Apuntes especialmente a sus líderes y maestros para que no desvíen a otro. Está prohibido dormir en sus casas, hacerse amigo de ellos de cualquier manera o incluso caminar junto a ellos, ni siquiera en sus funerales. Y cualquier gobernante que no los persiga como Alá ordena es un pecador. Así de amable y de querido era Ibn Taymiyyah y esa es la orden que él escribió en una fatwa. Ahora, este tipo era uno de los más citados y es uno de los cuales se dirigen los fieles musulmanes cuando quieren hablar de yihad. Es algo que hace parte del pensamiento islámico, es algo que se ha impuesto a través de la historia. El mensaje es claro para el líder que está en el poder, en este caso el nuevo presidente, que él debe sí o sí llevar a cabo la yihad, debe eliminar a aquellos grupos minoritarios en la región y por eso debe hacerlo utilizando el nombre de Alá y además en el nombre de la unidad nacional de su país. Los cristianos no se van a salvar por esta situación. De hecho, en alguna iglesia fueron asesinados varios cristianos que asistían a un acto de adoración cuando un yihadista entró y se explotó literalmente en medio de la iglesia. Sin embargo, esto ha aparecido en algunos medios de comunicación, ha sido repetido muchas veces, lo ha visto en sus canales nacionales, lo ha escuchado en las redes sociales, lo ha leído, con la misma frecuencia con que escucha, por ejemplo, el genocidio de Gaza. Y la respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque simple y llanamente a Occidente no le corresponde juzgar a aquellos aliados que tiene. ¿Por qué razón llegamos a lo que está sucediendo en Siria? Es un país de mayoría musulmana, además con bastantes musulmanes fundamentalistas donde cualquier grupo vulnerable de infieles, en este caso los drusos, son susceptibles de que sean tomados como punto de ataque, como, digamos, la oveja negra que tiene que ser erradicada y ahí está. Una población vulnerable, un presidente que no hace mucho y que de hecho por debajo de cuerda sus soldados apoyan el yihadismo y ahí tenemos yihad más presencia de infieles igual un genocidio del cual Occidente no está hablando. Y esto está sucediendo otra vez y otra vez y otra vez, porque, por ejemplo, cuando estaba ISIS en el poder hace algunos añitos, hace una década, ellos la tomaron contra los yazidis. Los yazidis son un grupo minoritario también de Medio Oriente y exactamente le hicieron lo mismo. Ahora, como los yazidis y los drusos no son considerados por los musulmanes, como ya leímos ahí en Taimía, como gente del libro, o sea que no hay tolerancia para ellos en nada, ellos no pueden ser considerados dentro de una sociedad musulmana como ciudadanos de segunda clase, ellos deben ser sometidos a la conversión o deben sufrir el exterminio. No se les impone jizya, que es el impuesto que deben pagar los cristianos para mantenerse en un país de mayoría musulmana. Deben ser sometidos a esclavitud, a violación y a asesinato. En otras palabras, a la aniquilación si ellos no aceptan el Islam. Incluso el presidente tiene un primito que se llama Muammar al-Shara, que él escribió en Facebook, escucha en Facebook, es permisible esclavizar a sus mujeres. ¿A quiénes? A las mujeres de los drusos. Aquí estamos de nuevo en algo que nada que Occidente aprende. Ha pasado en otras ocasiones, como le dije, pasó con ISIS, cuando desde Estados Unidos y países de Europa se apoyó a los moderados que querían quitar del poder a Bashar al-Assad y otros grupos, digamos, a otras cosillas que estaban en Medio Oriente que no eran muy favorables a los intereses de Occidente. Cuando digo de Occidente me refiero a países europeos y sobre todo Estados Unidos. Y no aprendieron, apoyaron a grupos como esos y se formó el infierno que tuvieron con ISIS y ahora otra vez de nuevo Occidente está apoyando a un musulmán en el poder, en este caso el presidente al-Shara. El mismo Trump que en ocasiones pasadas había dicho que el expresidente Obama financió ISIS, está diciendo ahora del nuevo presidente sirio que es joven, que es atractivo,
que es un tipo duro, que tiene un pasado fuerte y que además es capaz de mantenerse, digamos, en el poder. Pocas palabritas en contra de lo que está sucediendo con los rusos, en contra de lo que sucedió con los alawíes, en contra de lo que sucedió con los cristianos. Y muchos norteamericanos probablemente olvidaron o no saben que el tipo perteneció a ISIS, que fue miembro de Al Qaeda, que perteneció al Asnurra, y en ese grupo en el que él estaba, más de 3.000 norteamericanos fueron asesinados por culpa del grupito. Y ahora este mismo presidente está en Siria y está ayudando, por así decirlo, con su presencia o con su poca mano fuerte, por así decirlo, a que suceda lo que sucede con los rusos. Ahora, cuando estaba en el poder Bashar al-Assad, un tipo que era secular, un tipo que tenía bastantes pecaditos encima también, no era perfecto, pero por lo visto no era del agrado de las élites de estos lados del mundo. Ellos impusieron severos pesos, digamos, de restricciones y sanciones en contra del presidente. Y hoy vemos al mundo europeo dándole la mano y sonriendo y posando para fotos con el nuevo presidente de Siria, un ex fundador de ISIS, de Al-Nusra, de Al-Qaeda. Un tipo duro en palabras de Trump, un tipo que va a mantener, por así decirlo, la paz en Siria, que ha prometido muchas veces la unidad de su nación, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, no es la primera vez que el lado de Occidente, Estados Unidos, hace esto, ya en otras veces había sucedido y siempre es lo mismo. Estados Unidos termina metiéndose en medio de un mundo musulmán que, por cierto, lo odia, que todos los días en sus escuelas dice que muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, muerte a los infieles, y apoyando económicamente estos grupos que utilizan el poder y sus convicciones religiosas para decir, erradicar, de cierta manera, a los que no la tienen en el Medio Oriente y terminan sucediendo lo que ya pasó con grupos como ISIS, como Al-Qaeda. Ahora, estas no son noticias para muchas personas de las que traducimos material del Islam o que seguimos lo que sucede en Medio Oriente, pero por lo visto algunas personas nunca lo han visto, nunca han leído, nunca han comentado, nunca les ha interesado el desastre que está sucediendo en Medio Oriente. Muchos dicen que es la intervención de Estados Unidos, la intervención de Occidente, la colonización sufrida por Medio Oriente por las potencias europeas. Mi pregunta es, ¿dónde estaban las potencias europeas cuando en el 1200, en el 600, en el 400, todo el mundo musulmán estaba haciendo invasión para Italia, España, Francia, todos los Balcanes? ¿En qué momento Europa fue a tomarle algo a los musulmanes en Medio Oriente, norte de África? Es más, ¿en qué momento los cristianos coptos, los bizantinos, levantaron la mano contra Mahoma y contra los califas que lo sucedieron, contra Abu Bakr, Ali, Uthman, Umar? No existe en la historia. Simplemente el Islam es violento porque desde su inicio así empezó. El propio Mahoma, el fundador del Islam, comandó u ordenó más de 70 incursiones en contra de sus tribus cercanas. Ese es el nacimiento del Islam. Usted puede encontrar versos tan pacíficos como el verso 29 al 30 de la Sura 9, At-Tabat, donde literalmente Mahoma ordena a sus seguidores que hagan guerra contra cristianos y judíos porque estos no creen lo que el Islam enseña, porque no creen lo que Allah reveló, porque no cumplen lo que Allah reveló. Y se les debe imponer la jizya, es el impuesto de capitación. Se llama decapitación porque si cristianos y judíos no pagan este impuesto, siendo humillados, van a perder la cabeza. Y es solo uno de los versos que podemos encontrar en el Corán. Existen más de 140 versos de la espada donde Alá y Mahoma ordenan a sus seguidores hacer guerra contra aquellos que no creen lo que el Islam enseña. Y si me pongo a enumerar el montón, por así decirlo, de hadices en la Suna de Mahoma, la información sería extremadamente extensa. Pero, por ejemplo, un solo verso, un solo hadith les comento. El profeta del Islam dijo claramente, y usted lo puede leer en Sunan an-Nasai, la colección de hadith de Sunan Nasai, todos aquellos que dejen el Islam deben ser asesinados. Otro hadith de Riyad Salihin, que también está en Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim. El último día no vendrá, es decir, el día del juicio no vendrá, a menos que los musulmanes hagan guerra contra los judíos, al punto de que los judíos se van a esconder detrás de una piedra o un árbol, y ese árbol y esa piedra va a gritarle al musulmán, oh musulmán, hay un judío detrás de mí, ven y mátalo. Son solo cosillas que puede leer usted en las fuentes islámicas. Pasaría horas y horas haciéndole comentarios sobre lo que podemos encontrar en los tafsir, en los comentarios del Corán, en las siras o biografías de Mahoma. Puede leer toda la biografía de Ibn Ishaq, toda la biografía de Al-Wahidi, todas las demás biografías de los primeros autores del Corán, del Islam, perdón, primeros eruditos, y no encontrarán nada de paz allí.
Occidente está dándole la mano a un tipo que estuvo preso por terrorismo, un tipo que asesinó más de 3.000 norteamericanos, un tipo que perteneció a Al Qaeda, un tipo que por su o bien, o bien accionar o su dejar de accionar ha ocasionado que muchísimas personas mueran simplemente porque Occidente quiere tener un aliado allá en Medio Oriente. El Islam en claro, un musulmán no puede tomar a judíos y cristianos como amigos. Corán Sura 5, verso 51. Si un musulmán hace eso, pasa a convertirse en un malhechor y Alá no apoya a los malhechores. Solo les comento hasta allí. El video está quedando demasiado extenso. Por favor, compartan la información y comenten. Les voy a dejar el link de Raymond Ibrahim en algún lado para que ustedes mismos lean la noticia. Gracias por estar aquí. Nos vemos en una próxima oportunidad.